En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, y hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo. Hemos visto dentro de sus acciones personales que Él habla, hemos visto que Él enseña, hemos visto que intercede, hemos visto que guía, hemos visto que aparta a los obreros, y veíamos hace 8 días cómo es que Cristo asigna obreros para su obra dentro de su iglesia. Los encuentra sirviendo y son apartados por el Espíritu Santo con propósitos espirituales que benefician y extienden el Evangelio y benefician la iglesia. Y veíamos también que son respaldados los obreros por la iglesia, y esa es una obra aparte de lo que hace el Espíritu Santo. Y esta ocasión veremos que el Espíritu Santo dirige la obra y veremos de qué forma. Para eso vamos a ir a Dios en oración. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de congregarnos, Señor, de reunirnos, de disponer nuestro corazón, Señor, para ser bendecidos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, edifícanos por medio de ella, fortalece nuestra fe y ayuda a que sigamos adelante, Señor, siempre con la mirada puesta en usted, Señor. Bendícenos como iglesia, también perdona y limpia nuestros pecados y ayúdanos a que estemos con un corazón limpio delante de ti, Señor. Llénanos de tu gracia y permite que hoy salgamos bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo llega a Corinto después de una desalentadora experiencia en Atenas y estaba ansioso acerca de los creyentes que acababa de dejar en Tesalónica, y eso lo vemos en Hechos 17, pero había algo que estaba atravesando dentro de sí, la abrumadora maldad de Corinto, de la iglesia de Corinto. Aumentaría sin duda la ansiedad que tenía Pablo por mandarles una carta. Y me llama la atención esto porque el tema es, hablando del Espíritu Santo, dirige la obra del Señor. Y analizando esto, de qué forma el Espíritu Santo dirige la obra. Y me llevó a pensar un poco en relación a las iglesias. ¿Saben? Si usted analiza las cartas que escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo, las iglesias tenían siempre algún detalle. La única que sí se observa que andaba, crecía en amor, que crecía en fe, y algo que también Pablo resalta de la fe de los hermanos en Roma. Mas sin embargo, la que tantito vemos todavía más ordenada, por decir, es la iglesia de Filipos. Y dentro de lo más ordenado también ahí había algún problemita con 2 hermanas que no se estaban poniendo de acuerdo. Y si observa las cartas, cada iglesia tenía un problema. A veces como cristianos creemos que hay una iglesia local perfecta, sin errores, sin detalles. Bueno, en el hecho de que se compone por personas, ya hay detalles. Y es bonito saberlo. ¿Por qué? Porque las iglesias tenían, la de Galacia, Tesalónica, Colosas, incluso la que se componía por los hebreos, tenían problemas, detalles, alguna deficiencia por ahí. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis? Por ejemplo, Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor.
recibe la advertencia de arrepentirse o perder su candelabro. La iglesia de Esmirna, una iglesia, aunque ciertamente perseguida y pobre, es una de las iglesias que, por ejemplo, Apocalipsis describe como una iglesia rica espiritualmente. Y vemos ahí un caso que recibiría la corona de vida. Pero, ¿qué hay de la iglesia de Pérgamo, por ejemplo? Tal iglesia vivía en la ciudad de Satanás, toleraba falsas enseñanzas y también es llamada a arrepentirse. Tiatira, otra iglesia con una profetisa que corrompía a los hermanos fieles. Sardis, la iglesia que parecía viva, hermanos, pero estaba muerta espiritualmente. También recibe un llamado a despertar. Otra iglesia, y es una de las iglesias que es elogiada, es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que se había mantenido fiel y perseverando en la fe, es elogiada por guardar la palabra de Dios. Y aquí viene la clave. Tal iglesia es elogiada porque guardaba la palabra de Dios con una puerta abierta que nadie podía cerrar. Y por último, la iglesia de la Odisea. Esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia por la que Cristo va a arrebatar, la última iglesia. Y si decimos que estamos ya en los últimos tiempos, esta iglesia se describe como una iglesia tibia, que no es fría ni es caliente, es tibia. Ciertamente rica materialmente, pero espiritualmente es pobre. Y que necesita también arrepentirse y buscar al Señor. Interesante. Así que, ¿qué necesita la iglesia? ¿Cómo debe de ser dirigida la obra del Señor? Y vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2. No veremos obviamente todo, mas sin embargo veremos algunos puntos. El Espíritu Santo dirige la obra del Señor y veremos de qué forma. En el verso 1. Porque hay veces, hermanos, podríamos preguntarlo, ¿y esto cómo se arregla? La iglesia, ¿cómo se ordena? Mi matrimonio, ¿cómo se restaura? Mis hijos, ¿cómo se encaminan? Y esto es algo esencial. Es algo que debemos de considerar todos. En el verso 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué a veces nos va mal en la vida? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué nos equivocamos? Y una de las cosas es porque somos guiados por la excelencia de las palabras de este mundo, por la sabiduría de este mundo. Sabiduría mundana, frívola, vana. Por eso tendemos a desviarnos cuando nos dejamos llevar por la sabiduría, por el conocimiento meramente humano. Y la iglesia de Corinto, ese fue uno de los primeros problemas. En ese tiempo en Corinto se elogiaban a los filósofos, personas elocuentes, personas
que tendían a ser muy poéticos y eso los deslumbraba, eso los hacía como que les llamaba la atención. La filosofía secular. Y ese fue uno de los problemas que sufrió la iglesia de Corinto, porque se dejaron llevar por palabras con excelencia y sabiduría humana, pero de este mundo. ¿Saben por qué fracasamos? Todo, hermanos, todo fracasa cuando se deja guiar por la sabiduría humana, que va en contra de la sabiduría celestial. Dice Santiago que tal sabiduría humana es, ¿cómo la describe? ¿Cómo? Animal, diabólica. Pero a veces nos encanta, nos sorprende y nos cautiva y ya le prestamos atención a un pequeño concepto, a un pequeño comentario, a algo que alguien te dijo y por ahí se dejó llevar la iglesia de Corinto. Dice una versión: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas. Y vaya que Pablo era una persona que tenía demasiado conocimiento, mas no se valió de palabras elevadas. Los mismos filósofos, comparados con lo que predicaba Pablo en sabiduría celestial, eran nada comparados con Pablo. Mas sin embargo, cuando él llega a Corinto, que se levanta esta iglesia, su forma de entrar fue con palabras de alguna forma no tan elocuentes, no tan profundas, de forma práctica, sencilla. Y me gusta esto del apóstol Pablo, porque cuando llega, no llega con esa investidura de conocedor, sino llega de forma sencilla a Corinto. Y me encanta cómo es que llega. El problema no es que sean las palabras excelentes malas, sino que no son muchas veces guiadas por el Espíritu de Dios. Y él llega en el poder del Espíritu de Dios. Y eso hacía la diferencia en una enseñanza sencilla, en una enseñanza práctica, porque era lleno del Espíritu de Dios. Dice una versión: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. No fui con excelencia de palabras. Bien prácticas. Cuando se trata, por ejemplo, de evangelizar, y el punto número 1 es, Pablo enseñó enseñanzas prácticas. ¿Y de quién lo aprendió? Me encanta la forma de enseñar del Señor Jesús. Bien sencilla, práctica. Mirar las aves del cielo. Mirar aquí, mirar allá, y de forma ilustrativa y bien, una cosa hermosa que hasta los pequeños comprendían sus enseñanzas. ¿Dónde está la clave? En que eran llenos del poder del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y eso hacía que el Espíritu Santo obrara en los corazones, convenciéndolos de su pecado. Sin tanto rebusqueo. ¿Es malo? No. Pero es mejor ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo tenía ambas cosas, pero apelaba más a enseñanzas prácticas. Y desde luego, cuando llegó por primera vez a Corinto,
Cuando llegas con un nuevo, no le vas a hablar temas más profundos, los cuales los hay. Por ejemplo, imagínate, llega uno nuevo y sin saber mucho le hablas de expiación, redención, predestinación, justificación, santificación, lo vas a... No, con calma. Si a veces los que tenemos años ya en la iglesia desconocemos qué son estos términos, todo en su tiempo, en su forma. Poco a poco, de acuerdo al conocimiento de cada persona y también de acuerdo al crecimiento espiritual. Y me gusta eso del apóstol Pablo. Así que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no podría enseñar de la misma manera en un salón con niños de 7, 8 años. Tengo que buscar la forma, la misma enseñanza, la misma porción, pero de otra forma. ¿Para qué? Para que ellos comprendan y entiendan la palabra de Dios. A cada edad es una enseñanza, de acuerdo a la edad de la enseñanza. Y lo mismo el apóstol Pablo, llega a Corinto, estaban muertos espiritualmente, llega en el poder de Dios con palabras. Dice, no fui con excelencia. ¿Podía hacerlo? Podía. Pero ahí está la madurez del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu. ¿Sabes qué? Palabras sencillas. Palabras, más sin embargo no de sabiduría. En el verso 2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Y miren qué expresa el apóstol Pablo. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. ¿Sino a quién? A Jesucristo. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué bonito. Se propuso no saber entre ustedes, entre ellos. Nada lo deslumbró, nada lo llevó al punto de decir, si aquí hay muchos filósofos, hay gente que es letrada, nada, no se propuso en hablar así como lo hacían la gente ahí, los maestros, no. Estaba bien centrado, tenía dominio propio. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. Y eso fíjense hermanos, cuando va una persona iniciando, si tuviéramos que enseñarle a alguna persona nueva sobre Jesucristo, ¿a dónde tendríamos que ir? A ver, ¿a quién? ¿A dónde? ¿Qué libros en la Biblia describen la vida de Jesús, los hechos de Jesús, hablando de su ministerio? Los evangelios. Y vaya que los evangelios hablan del amor, del perdón, la misericordia, la bondad, la paz, la fe, la templanza, el dominio propio, la pureza, la integridad, el respeto, la sujeción, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la presencia. Nada más hablar de Jesús, encontramos todo. Práctico, sencillo. Y vaya, ¿sabes qué? Esta historia que nos habla. Y vas a ver ahí el amor, la misericordia, todo lo que mencionamos. Encontramos todo en los evangelios. Y si tuviéramos que enseñarle a alguien nuevo, vámonos a los evangelios. Y que aprenda del maestro de maestros, del Señor Jesús. Sería maravilloso con eso. Y ya una vez que ya comprenda un poco más, ya se le hablan de otras cosas. ¿Qué encontramos en Jesús? ¿Está de acuerdo que en Jesús encontramos toda la enseñanza? Toda. Cuando hablamos, por ejemplo, de los atributos de Dios, por ejemplo, atributos del Padre, atributos del Espíritu, atributos del Hijo, encontramos los mismos atributos en la persona de Jesús. Los mismos. Y eso es algo bonito, que no tendrías que moverte mucho para poder enseñar de forma práctica sobre quién, sobre el Señor Jesucristo.
¿Le habrá faltado algo a Jesús, al Señor? ¿Qué enseñarnos ahí? Bueno, dijo que el Espíritu les iba a recordar las enseñanzas y todas las cosas. En el verso 2. En el verso 3, por favor. Así que, hermanos, siguiendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo las enseñanzas de Jesús, ¿cómo se dirige la obra del Señor? El Espíritu del Señor la dirige. Y una de las formas es que lleva al cristiano, y aquí viene lo bueno, lleva al cristiano a seguir las enseñanzas de Jesús, lleva al esposo a seguir las enseñanzas de Jesús, lleva a la esposa a seguir las enseñanzas de Jesús, lleva a la iglesia a seguir las enseñanzas de Jesús, lleva al pastor a seguir las enseñanzas de Jesús. Es el bello ejemplo, el más hermoso para seguir, para imitar, para tomarlo en cuenta. Cualquier persona, sea quien sea, para que sea dirigida en lo bueno, en lo correcto, que siga las enseñanzas de Jesús. En ocasiones, no, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿qué hago? ¿O qué debemos de hacer? Vea las enseñanzas de Jesús. Te habla de tantos temas, y a veces no sabemos qué hacer. Y optamos por tomar decisiones de seguir nuestro propio pensamiento, nuestro propio razonamiento, nuestros propios argumentos, y pregunta, a ver, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Y ahí está la respuesta. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así se encontraba el apóstol Pablo. Dice, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. En el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No tenemos que andar inventando nada. No tenemos que andar ideando nada. No tendríamos por qué andar probando cosas cuando ya sabes que hay una enseñanza. Y pues vamos a ver qué pasa. Oye, el Señor Jesús te dice que no, pero pues vamos a ver, no le pruebes. Si el Señor Jesús ya te enseñó, ya te corrigió, ya te exhortó, ya te aconsejó por medio de su palabra, no le pruebes por otro lado, no te irá bien. ¿Por qué a veces hay tantos problemas en todos lados? ¿Por qué las iglesias que vemos, por ejemplo, las mencionadas, por qué creen ustedes que llegaron a desviarse? Porque dejaron de practicar las enseñanzas de Jesús, siguiendo sus propios razonamientos y la propia sabiduría humana. En el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Y eso debe de darnos descanso. Los que predicamos, los que enseñamos, únicamente enseñemos la palabra, compartamos la palabra, prediquemos la palabra, y quien se encarga de convencer, no vamos a ser jamás nosotros. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu de Dios, Él. No tendría yo por qué buscar la forma de usar otras palabras para tratar de enganchar a una gente, no. Y ese es uno de los problemas que han surgido en las iglesias. Cambiamos la palabra por otras para tratar de persuadir, usando el contenido de este mundo.
usando formas de este mundo, usando el estilo de este mundo. No. Hay denominaciones que tienden a dar comida para atraer la gente, para que no se vayan. No son las formas del Señor. No era la manera que vemos en la Biblia. La gente que realmente quiere algo con el Señor se va a notar y no necesita ser estimulada por otras cosas para buscar a Dios. Ciertamente como iglesia debemos de manifestar el amor, mas sin embargo no deberíamos de usar medios humanos. ¿Para qué? Para tratar de convencer a la gente de nuestra creencia. No, ya estaríamos adulterando la palabra, y qué bueno que se predica y qué bueno que la gente se convierte, pero que sea con una palabra no adulterada, que no sea con mis pensamientos humanos, que diga: entendí la palabra de Dios, me convenció el Señor con su palabra, me cambió el Señor con su palabra. Me transformó el Señor con su palabra. Me renovó el Señor con su palabra. Que sea Dios y su palabra. Y la forma en que el Espíritu dirige la obra de Dios es por medio de las enseñanzas de Jesús. Y lo vemos en Pablo. Lo único que se enfocó es presentarles a Jesús. No con palabras persuasivas. Y a veces podemos caer en medios humanos. Incluso, por ejemplo, la música. La música estimula, sí, pero no deberíamos estar pensando que la música puede llegar de alguna forma humana. No, que sea el Espíritu usando sus medios para convencer. A veces hay luces, cosas que psicológicamente el cerebro es atraído, lo emocional. Hay quienes tienden a hacer ciertas cosas, a cantar, por ejemplo, 2 horas, y 2 horas ya estás llorando y no has recibido la palabra de Dios. Porque se usan medios meramente humanos que pudieron haber sido espirituales, pero tienen propósitos mal enfocados. Si la palabra no es suficiente, nada va a ser suficiente. ¿Habrá algo mejor que la palabra de Dios? Ya no hay nada. ¿Qué? Es infalible, es verdad, es auténtica, es viva, es eficaz. Pero si la Biblia ya no te hace. Así que el apóstol Pablo expresa que su predicación no fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría. No sé de humana sabiduría. Mira que la gente te escucha, qué bonito, pero que te escucha hablando la palabra. Y a veces podemos caer en medios humanos. Y vaya que el apóstol Pablo tendía a predicar mucho, mucho. Hubo una ocasión que predicándolo se le durmió. ¿Se acuerdan de él? Predicaba la palabra con todo. Dice, sino con demostración. Miren, hermanos, aquí está la clave. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Recuerdo, había un pastor en el seminario que apenas empezaba a enseñarnos. Y ya había unos 2 ahí llorando. Y empezaba con la palabra. Y qué bonito. Suavecito, suavecito. Ah, qué bonito. Y es cuando se hacen las cosas con la demostración del Espíritu y de poder.
Qué bonito. Hay una versión que lo dice así. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Amén. Confié. Así va Pablo, confiado en el poder del Espíritu Santo. Fíjense que en algún momento, y cuando vas empezando, que haces algo, planeas algo en la obra y no ves respuesta. A mí me pasó, no sé, a los que sirven hoy en día, lloraba, me arrinconaba por allá, lloraba, decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no te aman tanto? ¿Por qué no te quieren servir? Y a veces cuando compré, a ver, espérate. Es Dios quien dirige la obra y descansa en el hecho de que haces las cosas para el Señor. Y a veces es una carga que traemos encima porque la gente no responde, por más que predicas, enseñas o organizas o planeas cosas que glorifican al Señor, no. A ver, encárgate únicamente de lo que debes de y déjalo. Es el Espíritu que se va a encargar de convencer. Y habrá quienes son duros de corazón, por más que escuchan enseñanzas y enseñanzas. Pero descansemos en el Señor. Me correspondía prepararme para enseñar. Y a la iglesia le corresponde el venir a escuchar tu palabra. Si no lo hace, y a cada quien a su tiempo va a rendir cuentas delante del Señor. Pero a veces traes eso. Así que el apóstol Pablo predicaba, pero en el poder del Espíritu Santo. Hombre, necesitaríamos algo, hermanos, con que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Forma práctica, sencilla, y qué bonito sería. Bonito. En el verso que sigue. Para que nuestra fe, y miren que aquí hay una observación muy bonita, porque es importante que la obra que dirige el Espíritu Santo, sea en las enseñanzas de Jesús, para que nuestra fe no esté fundada, no esté fincada en la sabiduría de los hombres. Por eso es importante que se predique la palabra sin alterarla, sin cambiarla, para que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra confianza esté plenamente en Cristo nuestro Señor, sino en el poder de Dios. Así que Pablo tenía ese cuidado de predicar únicamente la palabra en el poder de Dios, en el poder del Espíritu. Tu convicción y mi convicción, mi fe y tu fe debe de estar fincada en la palabra del Señor. ¿Y por qué a veces no estamos tan estables? A veces somos como la ola del mar, vamos y regresamos. Pasa algo y otra cosa y así andamos porque no nos fincamos en la palabra. Así que los problemas, muchos de los que existen en nuestra vida, es porque muchas veces descuidamos nuestro tiempo de lectura en la palabra. Ya no nos edifica porque no la leemos, ya no nos consuela porque no la estudiamos, ya no nos renueva la mente porque no la escudriñamos, y a veces vivimos únicamente con la reserva que escuchas que en cada servicio. Tratemos de tomar en cuenta la palabra en el día a día. Dice una versión así: lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y Pablo no quería correr el riesgo de que al rato la iglesia de Corinto, al escuchar a Pablo con palabras elocuentes, estuvieran adorando más a Pablo que a Cristo, como en algún momento lo llegaron a hacer.
Algunos adorando a Apolos, otros adorando a Cefas, otros adorando a Pablo, y algunos que se creían espirituales que también estaban mal, adorando a Cristo, peleando con los otros. Y Pablo no quería eso, no quería que desviaran la mirada. De por sí, con poco, el ser humano tiende a adorar al hombre, con poquito. Y Pablo, qué bueno, en su sabiduría, guiado por el Espíritu de Dios, con palabras sencillas, eso los iba a llevar a que no pensaran que Pablo era de alguna forma, aunque predicador, apóstol, no quería que su mente y qué bonito. Y eso nos enseña que en cada enseñanza quien debe resaltar en todo es Jesús. Amén. Cuando hay más experiencias humanas y hay más resaltar mi concepto, mi vida, que la del Señor, ya las cosas ya no están en el orden. Así que el Espíritu Santo dirige la obra del Señor siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si hay un problema por ahí en tu vida, pregúntate, ¿qué dice Jesús de esto? ¿Y qué quiere Jesús de mí? Y vea los evangelios. Y si tienes alguna duda en relación a lo que estás viviendo, pide orientación, pide consejo. A ver, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo tal? ¿Cómo está tu vida en este instante? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué hubiera hecho? Bueno, vamos a las enseñanzas de Jesús y el Señor tiene una respuesta para todo. Número 2, qué enorme responsabilidad, hermanos, que el Señor nos brinda a los pastores, a los que son sus diáconos, a la propia iglesia. Enorme responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? De que sea dirigida con sabiduría celestial. La iglesia necesita depender del Señor, vivir una vida en intimidad con Dios, en la presencia de Dios, en sujeción a Dios, confiando en Dios, para que nuestras decisiones que tomemos sean dentro del plan de Dios. A veces, hermanos, opinamos sin respaldo escritural. Comentamos lo que nuestras pobres mentes limitadas consideran. Llevamos a cabo lo que nos parece mejor a nosotros sin ver en qué nos edifica y en qué puede impactar. Así que, ¿cómo debemos de guiarnos? Y el punto 2 es eso. Dejarse guiar por la sabiduría celestial. Sabiduría celestial. Pablo tenía esa encomienda de corregir a la iglesia con la sabiduría celestial también, de exhortar a la iglesia de Corinto por lo que estaba atravesando. Y vamos por favor al verso que sigue. Sin embargo, les expresa, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? ¿Qué me llama esto? A ver, no podemos, y eso nos pasa, no podemos dirigirnos en la misma magnitud de sabiduría con las mismas personas. Debemos comprender algo. En la iglesia hay bebés espirituales, hay niños espirituales, hay adolescentes espirituales, jóvenes espirituales, ancianos espirituales. Y a una persona, como lo veíamos, a un bebé espiritual, yo no le puedo hablar como a un anciano espiritual. Pero tampoco no puedo hablarle a un anciano espiritual como a un niño.
Y eso pasa con mucha frecuencia. Y hay veces que sucede que habemos quienes tenemos años en la iglesia y todavía hay que hablarles como niños espirituales. Porque no crecen, porque no cambian, o porque no cambiamos, porque no somos renovados, porque persistimos en vivir el mismo estilo de vida. De pronto me encuentro con asuntos en los que digo, a ver, esto ya no es para un niño. Ya sabes lo que hiciste, sabes lo que estás haciendo, no eres un ingenuo en las cosas del Señor. Entonces, dentro de la sabiduría que viene de Dios, se va para, el Espíritu la dirige de acuerdo a la capacidad de la gente y de acuerdo a la madurez de la gente. Y eso es algo que vemos en la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez. Madurez. No, pues si no son maduros, ¿qué vamos a tocar otros temas? Y gracias a que el Señor nos enseña por medio de su palabra y también nos corrige. A ver, no le puedes hablar igual a todos. Tienes que ver su crecimiento espiritual, el tiempo. Hay veces que sí hay conocimiento. El problema que a veces también hay rebeldía. Y no le puedes hablar a la gente como un niño, a una persona recién convertida. Ya tienes que hablar en otros términos, ya tienes que considerar otra porción de la Biblia. A veces, ¿por qué cometemos o por qué hacemos las cosas? A veces tendemos a hacer, y eso es algo que nos pasa, hermanos, como iglesia. Si esto no es así, lo voy a hacer así. Y yo quería de esta manera, y el pastor, yo quería no sé, que regañara a mis hijos o que soltara más a mi esposo, cuando a veces dices, híjole, no es como nosotros queremos, es como el Señor. Y a veces hay gente que se molesta cuando se le sienta y dices, a ver, esto que hiciste está mal. Y no puedes continuar por esto y por aquello, pero es que esto y el otro. Pero ya no hablas como si fuera un niño, ya hablas a gente que ya sabes que conoce la palabra y que únicamente está actuando de forma rebelde. Así que madurez con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. En el verso 7, si le pides, por ejemplo, algo a una persona que va empezando y pronto le pides, le haces otra encomienda a otro hermano que ya tiene un ministerio, tú das por hecho que el que tiene un ministerio es porque ya es responsable. De acuerdo a su madurez. En el verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio, el evangelio que Pablo proclamaba, el cual solo se comprende por revelación divina. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y qué bonito cuando es el Espíritu de Dios que nos revela esa sabiduría. No sé si te ha pasado que en una enseñanza o en las enseñanzas llegas a conocer otra. No es que no estaba la verdad, ahí estaba la verdad en la Biblia, pero se te revela, se te muestra, el Señor te ilumina y dice,
Hoy comprendo por qué esto y aquello, y empiezas a enlazar las enseñanzas, los textos, y el Señor te va revelando más y más y más. Y qué bonito, porque esa es una obra del Espíritu. Más dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Hace poco enviaba un video. ¿Por qué se apareció el profeta Moisés y el profeta Elías en la transfiguración? Y viene una explicación y dices tú, wow, qué padre, qué bonito. Te edifica, te llena. No lo había entendido, no lo había comprendido. La ley y los profetas, y estás pensando, lo mismo dijo Abraham, aquel rico cuando estaba en tormento. Allá tienen a los profetas, la ley y los profetas, y te empieza a dar más sabiduría el Señor, a revelar una verdad que ya estaba ahí de parte de Dios, pero que el Espíritu de Dios te empieza a mostrar más sabiduría. Si usted no es de las personas que intenta conocer más a Dios, ¿cómo quieres obtener más sabiduría de Dios? Cuando más intentas, cuando más buscas, le escudriñas y lees y te pones a escudriñar, Dios te revela su sabiduría. Te la revela. Y es lo que quiere Dios. Más hablamos sabiduría de Dios. En misterio, la sabiduría oculta. Yo no sé usted, pero yo anhelo conocer más a Dios, de su sabiduría, la cual Dios predestinó, ya tenía el Señor determinada para aquellos que le iban a recibir. Aquellas personas, ya esto desde antes, una palabra dice desde antes de la fundación del mundo, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice una versión así, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. En el verso 8. ¿Quieres sabiduría de Dios? ¿Te gustaría más sabiduría de Dios? Empieza a conectarte con la palabra y Dios te va a mostrar cosas que vas a decir, yo no había comprendido esto. No lo había entendido. Y hay algo ahí, siempre Dios te va a mostrar algo. Hermano, no sabemos todo. Constantemente debemos estar meditando en la palabra para obtener esa sabiduría que el Espíritu nos revela por medio de su palabra. En el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes de este siglo, los que crucificaron a Cristo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, si lo hubieran comprendido, si lo hubieran discernido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso es importante, hermanos, mire, aquí viene algo interesante. Crucificaron al Señor. Si ellos hubieran comprendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor. Y eso nos enseña que mientras más conoces la sabiduría de Dios, menos te equivocas en la vida, menos cometes errores. A falta de sabiduría de Dios, a falta de esa revelación de Dios por medio de su palabra, es que nos desviamos, nos equivocamos. Consideramos cosas a veces ciertamente como buenas. Y no sé si te ha pasado, pero muchas cosas que tú creías como correctas, después de una enseñanza, dice, hijo, yo creía que estaba haciendo lo bueno y estaba haciendo lo malo. Yo creía que era eso honrar a Dios y no, o esto era honrar a mi familia y más y no. Pero ¿cómo viene eso? Por medio de la sabiduría de Dios, que te la revela el Espíritu por medio de su palabra. Así que, si usted quiere evitar más errores en la vida, deleítese en la sabiduría de Dios. Y vaya que en la Biblia el Señor exhortó algo. Vamos por favor a Juan 16, porque aquí en este verso dice que si los príncipes de este siglo
dice, vamos al verso anterior. ¿A dónde estábamos? Es el verso 8, ¿verdad? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Ok, lo crucificaron, pero vamos a Juan 16:1, dice, el Señor Jesús hablando. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis, ¿qué? No escuché. Para que no tengáis tropiezo. Y miren el verso que sigue. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué pensará? Que rinde servicio a Dios. ¿Cómo creen ustedes que se sentía de ignorante el apóstol Pablo después de haber recibido la sabiduría de Dios y saber él que fue uno de los que mataban a los cristianos, encarcelaban a los cristianos, afectaban a los cristianos? Yo creo que Pablo se sentía una basura porque él creía que en algún momento le rendía servicio a Dios. Creía que honraba a Dios matando a los cristianos. Cuando escribe la palabra, yo creo que muchas de las cosas que hizo antes de Cristo le venían a la mente de las cosas que hacía. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué hice? ¿Por qué fallé? A falta de sabiduría de Dios, hacemos cada locura. ¿Verdad? Cada locura. Oye, ¿por qué vas para allá? No, es que yo creo que para allá es lo bueno. No, espérate, calmado. Saben, a falta de sabiduría la gente, y entre ellos el apóstol Pablo, pensaba que matar era rendirle culto al Señor, un servicio a Dios. Y yo no sé qué es lo que haya en tu vida hoy en día, que creas que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué no le preguntas al Señor, Señor, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente esto te está agradando? Porque probablemente creas que estás agradando al Señor y en verdad no es así. Por eso es importante que le pidas a Dios sabiduría, pero no solo que le pidas, sino que no solo se trata de pedir, sino de escudriñar la palabra, la cual es una sabiduría celestial. Y te va a evitar muchos problemas. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando en Corinto. Que a falta de esa sabiduría es que crucificaron al Señor Jesús. La pregunta es, ¿cuántas cosas va a hacer usted equivocadas por falta de sabiduría? No sé cuántas, pero muchos a veces nos pasa en la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos y no conocemos qué es lo que Dios quiere en ciertas situaciones que hagamos. Y en el caso de Pablo llegaba hasta matar gente. Debemos de crecer, hermanos, en la sabiduría celestial. Nuestras mentes deben estar llenas de la palabra del Señor, saturarlas de la palabra de Dios. Fíjense que hay veces llenamos nuestras mentes, es malo, ¿no? Procedimientos humanos, hablando en la vida secular, tienes un trabajo, tienes que capacitarte para desarrollarlo, para desempeñarlo. Es bueno que te capacites bien, es bueno. Pero hay veces nuestro mayor interés es el conocimiento humano que nos beneficia en lo terrenal. Y tenemos tanto conocimiento, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes estudian una carrera para desempeñarla y tener probablemente un mejor trabajo, desarrollarlo bien, y está mal, no, está muy bien. Pero ¿por qué también dentro de los planes
de un cristiano, sea quien sea, ¿por qué no le añadimos a nuestra vida, por ejemplo, estudiar 3 años en un seminario, como algo para que mi mente no tenga únicamente lo que me beneficia en lo terrenal, sino lo que me llena de forma espiritual? Si analizamos eso, no está en nuestra agenda, no está en nuestros planes. ¿Por qué? ¿Qué acaso únicamente lo terrenal es lo que necesitamos? En algún momento llegaba a pensar, híjole, ¿por qué no la iglesia completa estudia un seminario? Estaríamos llenos de la palabra, la que barre, el que toca, el que dirige, el que canta, el que enseña, el que recibe, el que proyecta. Deberíamos estar llenos de la palabra de Dios. Magnífico. Estaríamos hablando en términos espirituales, llenos de sabiduría y de esa enseñanza maravillosa de Dios. Pero si hay un lugar que menos tiene alumnos, son los seminarios bíblicos. Imagínate que así como te preocupas porque tus hijos estudien una carrera, te preocuparas porque estudien un seminario. Y a veces tenemos la idea equivocada de que únicamente los pastores deberían de prepararse. No, hermanos. El cristiano común debería tener interés en prepararse para su beneficio espiritual, para el de su familia, para el de sus hijos, para la gente en su iglesia. Qué maravilloso sería que todos digan, ¿sabes qué vamos a estudiar este año? Vamos a llenarnos de la palabra, de la sabiduría de Dios. Seríamos una iglesia inmensamente bendecida por parte de Dios, el conocerle a Él. Nos equivocaríamos menos, tomaríamos decisiones más acertadas. Pero no está en los planes. Nos hemos comprado la mala idea de que únicamente los llamados al pastorado deben de estudiar un seminario, y no es así. Qué bueno por los que estudian y no necesariamente tienen un llamado al pastorado. ¿Por qué? Porque Dios les revela su sabiduría y ese hogar va a ser bendecido. Oremos, hermanos, para que haya ese interés en los jóvenes por estudiar las Sagradas Escrituras. Dice, por favor, volvemos a 1 Corintios. Imagínense, hermano, que cualquiera de nosotros que tenga dominada, por ejemplo, las 16 doctrinas, no, hombre, sería magnífico. Hermoso sería. Donde quiera que estuvieras, podrías platicar con quien sea. Teología, vámonos a sentarnos. Eres abogado, allá sacas la sabiduría de Dios. Eres médico, sacas la sabiduría de Dios. Eres arquitecto, sacas la sabiduría de Dios. Quien sea, eres un taxista, ahí en el taxi sacas la sabiduría de Dios. Y wow. Sería muy bien hermoso esto. Pero no está en nuestra agenda. Ojalá y un día haya ese bello interés de anexarlo en nuestros planes. Y en el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Dice una versión así. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ay, qué bonito. Dios tiene preparadas muchas cosas para los que le aman, para los que se interesan en conocerlo. Hay cosas que, ay, eso no lo había escuchado, pues, ¿qué crees? Viene en la Biblia. ¿A poco? Sí, viene en la Biblia. ¿Hiciste esto? Sí. ¿Y por qué? Pues es que me apoyé en la Biblia. Y esto y el otro me apoyé
en la sabiduría de Dios. ¿Te gustaría conocer más la sabiduría de Dios, hermano? Sería bonito, interésate, interésate. Dios permita que este año se realicen algunos discipulados, interésate. Desde ahorita haz planes, Señor, quiero conocerte más. Quiero estar conociéndote constantemente. Número 3, y con eso cerramos, el Espíritu Santo dirige la obra del Señor siguiendo las enseñanzas de Jesús. Número 2, la dirige con la sabiduría celestial, es decir, te revela conforme vas, más te intereses, más te revela. Más te interesas, más te va revelando el Señor. Si no lees la Biblia, ¿qué te va a revelar el Señor? Vas a estar igual. En el año, si no leíste la Biblia, vas a estar igual. Conformándote con viendo 15, 20, 30 TikToks en la mañana y otros 50 por la noche antes de dormir. ¿Ese es tu alimento? ¿Así queremos? No. Y miren que vamos al punto 3. ¿Cómo dirige el Espíritu Santo la obra del Señor? Ya vimos con las enseñanzas de Jesús, revelando sabiduría celestial de acuerdo al crecimiento. Y número 3, brindando discernimiento. El discernimiento, hermanos, es la capacidad espiritual de distinguir entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error, y la voluntad de Dios y la voluntad humana. A menudo visto como un don del Espíritu Santo. Esencial es el discernimiento para la madurez cristiana y para tomar decisiones sabias en la vida. Con la habilidad como la habilidad de Salomón, lo mismo en David. Así que debemos de tomar en cuenta el discernimiento. Y vamos al verso 10. Pero Dios nos la reveló, ¿a quién? A nosotros. ¿Por quién? Cuando usted estudia la Biblia, el Espíritu de Dios le va a dar discernimiento. Le va a revelar las cosas. Le va a dar claridad. Cuando buscamos al Señor, el discernimiento es importante, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Incluso Pablo había cosas que no sabía, que no conocía, que ignoraba, pero las sabía porque el Espíritu se las reveló. Y le dio discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga, hermanos, todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. En el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabes tú las cosas que Dios te concede? Dios te da discernimiento. Cuando esto viene de Dios, esto no viene de Dios. Y eso es importante. Y sabes algo, hermano, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, Satanás va a querer afectarte, pero cuando tienes discernimiento espiritual, dice, este me quiere chamaquear, este me quiere engañar, este me quiere chantajear. Y eso te lo da el Espíritu de Dios. Te muestra el discernimiento cuando una persona incluso tiene buena intención o tiene mala intención. Y eso es algo bonito. El enemigo va a llegar. El enemigo va a tentarte.
Y qué bonito cuando dices, esto no viene de mi Dios. Discernimiento espiritual. ¿Por qué hay veces, hermanos, estamos en anzuelos del enemigo? Porque no tenemos discernimiento. Porque creemos que las cosas que vienen, todo, no creas que todo lo que se ve bueno es bueno. No. Ahora sí, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Hay cosas que Satanás te las va a camuflajear como buenas. Mas, sin embargo, es el Espíritu de Dios quien te va a revelar, quien te va a mostrar si realmente son concedidas por Dios o no vienen de Dios. Incluso Pedro en algún momento cometió un error. Y se los quiero mostrar. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 15. Y vamos a ver una de las cosas. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿cuántos? 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de quién. Muy bien, que fue guía de los que prendieron a quién, a Jesús. Ok, vemos aquí la iniciativa de Pedro en que en lo siguiente empieza a hablar que había una profecía de la cual David habló de lo que haría Judas, y en su buena intención cometió un error. En el verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hablando de Judas, verso 18. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso que sigue. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y después dice, y tome otro su. Hasta aquí Pedro iba bien. Iba bien, ¿por qué? Porque está recitando unos versos del Antiguo Testamento de las cosas que acontecerían. Y dentro de esa profecía decía, tome otro su oficio. ¿Cuál fue el error de Pedro? Verso que sigue. ¿Es en serio? ¿Quién te dijo, Pedro, que era necesario? Y ahí entra la parte en la que muchas veces nosotros tomamos lo siguiente, es necesario. Es que es importante. ¿Importante según quién? Porque lo que te parezca a ti importante y lo que a mí me parezca importante, puede que no sea importante para Dios. Pero Pedro dice, es necesario. ¿Y quién te dice, Pedro, que era necesario? Y Pedro con una buena intención. Y así a veces estamos y hacemos las cosas, y yo creo que a todos nos ha pasado. Le voy a dar lectura a lo que sigue. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, todos, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué está sugiriendo Pedro? Que alguien más ocupe su lugar, y tenía que ser una persona que haya estado con Jesús desde su bautismo
hasta que fue recibido arriba. Y eso es algo de alabar al Señor y de alabar también la parte en que como cristianos fieles que al igual que los apóstoles, lo siguieron los 3 años. Y entre estos cristianos estaban los siguientes. Verso 23, muy bonito ejemplo, muy bonito testimonio. Me encanta esto de estos 2 hombres, 23. Y señalaron a 2, ¿a quién? A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso me gusta de ellos porque estuvieron desde que el Señor Jesús inició su ministerio y ascendió a los cielos. ¡Qué bonito! Mas sin embargo, verso 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Fíjense, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has que en verdad fue escogido por Dios, y vamos a ver eso. Pero a Pedro le parecía bueno. Para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11. A ver, ¿realmente fue el que escogió Dios? Vamos a verlo. ¿Qué sucede aquí? Pedro tenía buena intención. Quiso que alguien ocupara su lugar y a veces así estamos como iglesia. Es necesario, ¿según quién? Y vamos a ver, por favor, un apóstol tenía que ser una persona llamada por Jesús, enseñada por Jesús, capacitada por Jesús, haber visto de forma presencial a Jesús y haber sido comisionado directamente por Jesús. Un apóstol. Oye, pareciera que el Señor se equivocó. Señor, hubieras escogido 13. De un principio se hubiera quedado Judas, hubiera muerto, nos quedamos 12. Y ahí nos enseña algo. Vamos a Hechos 9. En el verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Quién está hablando a Saulo? Está hablando Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y me gusta esto porque, ¿saben por qué no dijo Señor? ¿No dijo Jesús? Que no creía en Jesús. Y Jesús se revela, ¿sabes qué? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de qué? De hacer. Levántate, levántate. Y ahora vamos a Gálatas. Capítulo 1. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de qué? De hombre alguno, sino por revelación de quién. ¿Quién se encargó de evangelizar a Pablo? Jesús. Jesús se encarga de evangelizarlo. El Señor Jesús lo llama en el verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15. Pero cuando agradó a quién? A Dios que me apartó. ¿Quién directamente lo aparta y lo escoge a Pablo?
Dios, y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Cuántos días? Pregunta, ¿quién le soñó en esos 15 años en el desierto? Cristo el Señor. Él no subió con los apóstoles, no fue enseñado por los apóstoles. Lo que él recibió, el mismo Jesús se lo enseñó por revelación. Volvemos al 9, verso 15. Hechos 9, verso 15. El Señor le dijo, ve. Allá dice apartado por Dios. Aquí dice, ve, porque instrumento escogido me es, haciendo una, me es este. Y Pedro tenía buena intención, pero no era el que Pedro iba a asignar, era aquel que Dios ya tenía elegido, pero era en su tiempo. Díganme ustedes qué hizo el personaje primero que fue escogido por los apóstoles. ¿Qué se dice de él? ¿Qué saben de él? Lo único que se sabe es que estuvo desde que Jesús fue bautizado hasta que subió a los cielos, y de ahí. En cambio, en el 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel. Verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido. Así que, ¿qué se dice de Pablo? 13 cartas escritas, la 14 probablemente se le atribuye a Pablo por su estilo literario, Hebreos. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Un escogido de Dios. Y Pedro pensaba que es necesario. Cuando Dios te da discernimiento, te das cuenta, a ver, ¿era necesario? A veces dices, híjole, no era necesario. Por eso debemos dejar que sea el Espíritu de Dios quien guíe su obra. Y no porque haya un hueco, sea usted quien lo elija, sino que sea con discernimiento espiritual. Amén. Pablo es el apóstol escogido, y no es que haya 13, hay 12. Los 11 y el apóstol Pablo. 12 columnas de las cuales nos habla también Apocalipsis. Hermanos, el Espíritu Santo dirige su obra. 3 formas. Vemos a lo menos lo que vimos ahorita por medio de las enseñanzas de Jesús. Nos dirige con sabiduría celestial. Cuando anhelamos querer conocerle, el Señor nos da sabiduría y al mismo tiempo nos la dirige brindando discernimiento. Y si observan ustedes, el discernimiento no es como que yo razone en mi humanidad, no, debe ser Dios obrando en mi vida para tomar la decisión. Así que espero en Dios que haya sido de bendición. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos lleva a reflexionar, a meditar. Ayúdanos, Señor. No queremos, Padre, que las cosas en nuestras vidas, Señor, pues cambien de dirección. Ayúdanos a retomar las cosas espirituales. Ayúdanos a considerar, Señor, que usted dirige su obra o dirige cada vida cristiana, Señor, por medio de las enseñanzas que vienen en tu palabra. Ayúdanos, danos más sabiduría, Señor, pero también pone en nosotros el buen deseo de querer conocerte más, para que nos revele, Señor, las cosas que tienes preparadas desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, también a que cuando comprendamos tu palabra, llevemos a cabo el discernimiento espiritual. Muchas veces, señores, no tomamos en cuenta del todo tu consejo, pero ayúdanos a tener la confianza plena en que si usted nos da el discernimiento, es por algo, Señor. Siempre es para bien. Bendícenos como iglesia, bendícenos como cristianos.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.